buenas tardes. Estamos en esta serie del libro de Juan. En esta ocasión vamos a contemplar el capítulo 21 del libro de Juan. Antes vamos a presentarnos delante del Todopoderoso de Israel. Todopoderoso de Israel, Padre Yod-Hei, Waw-Hei, Baruch Hashem, Yod-Hei, Waw-Hei. Toda rabada para Yahweh por tu amor y misericordia. En esta hora te pedimos perdón porque confesamos que siempre te fallamos, de pensamiento, de palabra, por acción o por misión. Eterno Padre, tennos paciencia, perdónanos. Ayúdanos a superar toda circunstancia que pretende alejarnos de tu presencia, de tu palabra, de la obediencia a tu ley. Toda rabada para Yahweh por esa misericordia, por esa paciencia con estas personas que estamos buscando las raíces hebreas de la fe, la obediencia en tu palabra, las enseñanzas del Mesías Yahoshua. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos abras los ojos espirituales, la mente, el cuerpo, todo nuestro ser espiritual, para que estemos dispuestos a recibir el mensaje que tengas para nosotros en este día, Padre Todopoderoso. Y que este mensaje y estas palabras, esta enseñanza tuya, penetren en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Estamos entonces en este capítulo 21 del libro de Juan, con el cual damos término al libro de Juan. Es bastante corto, pero vamos a ver qué enseñanzas y qué meditaciones y qué reflexiones nos propone este capítulo 21. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en forma presencial y en forma virtual, y a las personas que más adelante podrán ver estos vídeos para su regocijo en la palabra del Todopoderoso de Israel. Muy bien, entonces a activar la pantalla y a activar el texto que estamos compartiendo. Estamos compartiendo la versión israelita nazarena en esta ocasión. También hacemos consultas a otras versiones y solicitamos y sugerimos a las personas que ven estos vídeos y que nos acompañan a que tengan varias versiones en sus manos abiertas y ir comparando los versos y hacer como los hermanos de Berea, ir confrontando si el comentario, la enseñanza o la nota que se expresa están de acuerdo a lo que está escrito. Comenzamos entonces con el verso 1 de este libro de Juan. Verso 1, vamos a resaltarlo allí en la pantalla. Bien, para entrar entonces en contexto, vamos a retroceder un poco. En el capítulo 20, la parte final trata acerca de Tomás. En esta ocasión el maestro se está presentando a sus discípulos y dándoles unas últimas instrucciones. Sin embargo, hubo uno que no había estado presente cuando el maestro se ha presentado ante los discípulos. Este es Tomás. Tomás se le nombra en la versión israelita nazarena. En el verso 29 del capítulo 20 vemos algo que nos pone a reflexionar. El maestro le dice a Tomás: porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin ver. Por cierto, Yahoshua hizo muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Yahoshua es el Mashiach, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Estamos entonces en el contexto, en un momento en que el maestro se ha presentado delante de sus discípulos
y aprovecha todas estas situaciones para dejarnos unos mensajes que nos ponen a reflexionar. En el verso 29 nos dice, porque me has visto, has creído, felices los que creen sin ver. Nos pone a reflexionar este verso. Igualmente, el autor del libro de Juan remata el capítulo 20 informándonos que además de estos relatos que están en este libro y seguramente en los otros escritos nazarenos, hay otros muchos milagros que no fueron escritos porque sería muchísima la cantidad de material que tendría que utilizarse, pero se escogieron por parte de ellos los escritos y los hechos más relevantes con el fin de que creyendo tengamos vida en el nombre del Mashiach, como lo vemos en el verso 31. Todo esto se escribió para que creamos que Yahoshua es el Mesías, hijo de Elohim. ¿Qué tenemos que creer? La respuesta está en el verso 31. Que Yahoshua es el Mashiach y 2, que es el hijo de Elohim. Estas dos condiciones nos llevan a que tengamos vida eterna en su nombre. Yahoshua es el Mashiach y además es el hijo de Elohim. Bueno, ahora sí vamos entonces ante este contexto a comenzar con el verso 1 del capítulo 21 y nos dice lo siguiente. Después de esto, Yahoshua se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estamos viendo aquí diferentes locaciones de el Maestro en este cuerpo resucitado, glorificado. Las anteriores manifestaciones ante los discípulos fueron realizadas en terreno de Judea. En este momento nos informa el autor que otra vez se manifestó a los discípulos en el mar de Tiberías. Y de esta manera, vamos a ver de qué manera fue. Y en el verso 2 nos dice lo siguiente. Estaban juntos Simón Kefá, Tomás, el llamado gemelo, Netanael, que era de Cana, de Galil, los hijos de Zabdai, y otros dos de sus discípulos. En el verso 2, la lista la vemos así en otra versión. Simón Pedro, aquí dice Simón Kefá, Tomás llamado el Dídimo, Tomás el llamado gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, Natanael, los hijos de Zebedeo, los hijos de Zabdei y otros dos de sus discípulos. ¿Cuántos tenemos allí? Simón Kefá, Tomás, llamado gemelo, Natanael, 3, los hijos de Zabdai, 2, y los otros dos, eran 5 o 7 más o menos allí. Vamos al verso 3 y nos dice, Simón Kefá les dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la embarcación, pero aquella noche no atraparon nada. Vemos allí que Simón Kefá toma la iniciativa de irse a pescar y la idea es recibida por los demás y le siguen. Pero la primera noche no atraparon nada. Al amanecer, en el verso 4, Yahoshua se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Yahoshua. Vamos a ver aquí algo curioso. Ya Tomás lo ha identificado en el capítulo 20. Simón Kefá y muchos otros del grupo de los discípulos ya lo habían identificado. Sin embargo,
Aquí hay una persona que está en la playa al amanecer, comenzando, saliendo el sol muy temprano. Y los discípulos no se dieron cuenta de que era Yahoshua. Y vamos a ver aquí en el verso 5. Vamos a resaltar el verso 5. Entonces Yahoshua les dijo: hijitos, ¿no tienen nada que comer? Ellos le contestaron: no. Aquí, como siempre, el maestro está preparando una lección, está preparando un hecho pedagógico como es parte de toda su pedagogía, de todo su estilo como maestro excelso, y va a prepararnos una lección, un hecho pedagógico en este pasaje. Miren cómo se dirige el maestro a estas personas: hijitos, una palabra de mucho cariño, una palabra que nos indica que él se considera como una persona mayor que tiene otras personas que dependen de él. Y esta pregunta es curiosa. El maestro está en un cuerpo glorificado, pero pregunta por comida. Y ellos le contestaron: no. Estamos viendo al maestro en un cuerpo, en una presencia humana, en un cuerpo humano, porque inclusive Tomás metió sus manos en sus heridas para confirmar si era Yahoshua o no. Lo vimos en el capítulo 20. En el verso 6 vemos lo siguiente: él les dijo: echen la red al lado derecho de la embarcación y hallarán. Ellos la echaron y luego no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y hay una referencia a Lucas 5:6. Vamos a encontrarla rápidamente, la referencia a Lucas 5:6. Interesante este pasaje. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas 5:6 nos dice: se le llama a este pasaje la pesca milagrosa. Y en el verso 6 nos dice: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Era bastante cantidad de peces, de tal manera que trataba de romperse la red por ese peso. Observemos que el maestro les dice que echen la red al lado derecho. ¿Por qué se nos especifica precisamente uno de los lados de la embarcación? Hubiera podido obviarse ese detalle: echen la red. Pero el maestro precisamente ordena que se eche al lado derecho. Ellos la echaron, se obedecieron, y resulta que había una grande cantidad de peces en la red. Seguimos entonces en el verso 7, nos dice lo siguiente: entonces aquel discípulo que era favorito de Yahoshua le dijo a Kefá: es el maestro. Cuando Shimón Kefá oyó que era el maestro, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Aquí vemos la mención nuevamente del discípulo que era favorito del maestro. El maestro tenía un favorito. En la versión tradicional nos dice lo siguiente:
Entonces aquel discípulo a quien Yahoshua amaba, dijo a Pedro. Aquí en el verso 7, en la versión israelita nazarena, se nos dice que este discípulo era favorito de Yahoshua. Y fue el que identificó, o sea, hasta este momento no habían identificado a la persona. Estaban hablando con él, hicieron lo que esta persona les recomendó, de que echaran las redes por la parte derecha de la embarcación, y aún tenían dudas acerca de quién era esta persona. Sin embargo, el discípulo amado, que era el favorito de Yahoshua, lo reconoció y exclamó: es el maestro. Cuando Shimón Kefá oyó que era el maestro, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Estamos aquí en una escena a la orilla del mar, hay una embarcación, está un grupo de los discípulos, está el maestro Yahoshua. En el verso 8 vemos lo siguiente. Los otros discípulos llegaron con la embarcación, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 100 metros. Estaban muy cerca de la playa y estaban en la embarcación y la estaban arrastrando con la red hacia la orilla. En el verso 9 vemos lo siguiente. Cuando bajaron a la tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. En el verso 9. Mientras ellos estaban allí recuperando la red con estos peces, alguien prendió brasas en la playa y ya había estado en proceso un pescado y aún pan. En el verso 10, Yahoshua les dijo: traigan de los pescados que pescaron ahora. Ya había pescado encima de las brasas, y además Yahoshua, que ya había sido identificado, ordena que traigan de los pescados que traían ellos en la red. Vamos al verso 10. Yahoshua les dijo: traigan los pescados que pescaron ahora. Entonces Simón Kefá subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Aquí hay otro detalle interesante. ¿Por qué el autor de Juan es tan específico, tan literal en nombrarnos un número específico? 153. 153. Pescados grandes. Y aún que eran tantos, la red no se rompió. El verso 12 nos dice lo siguiente. Yahoshua les dijo: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el maestro. Es curiosa esta frase porque lo había identificado el discípulo amado, se lo había mostrado a Simón Kefá. ¿Y por qué nos dice aquí este verso que aún no se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el maestro. Vamos al verso 13 y nos dice: siempre hacemos preguntas para que la persona que nos escucha, la persona que ve estos vídeos,
se interese y se ponga esa tarea de averiguar por qué significa este número 153, 153. Hubieran podido ser 200, redondeando 300, pero un número tan exacto como 153, vamos a investigar por qué 153 específicamente y literal. Bien, vamos a ver los elementos que estamos viendo en esta escena. Estamos viendo al maestro. El maestro en la playa. Recordemos que en la playa hay mar, hay arena, hay peces, hay una red que se echa en el agua para pescar. ¿Quiénes están pescando aquí? Es para que empecemos a reflexionar sobre esta escena y los elementos de la escenografía. Tenemos una barca, tenemos el grupo excelso de los discípulos. Ellos, por orden del maestro, echaron la red al lado derecho de la barca y esta red salió con 153 peces grandes. Pero el maestro ya tenía sus propios peces, ya los tenía puestos en una brasa y aún tenía pan en la brasa, en un fogón, con leña, con carbón, en fin, y ya estaban allí en preparación. Sin embargo, ya había sido identificado por uno de ellos. Vamos entonces a ir teniendo en cuenta todos estos elementos. El maestro en la playa, una parrilla lista, ya prendida, con peces encima, con pan. Él mandó a que a que echaran la red de la parte derecha de la barca. Trajeron la red que casi se rompía, pero no se rompió. Observen ustedes ese detalle. Un número exacto, perfecto, literal, 153. Unos discípulos que parecía que tuvieran todavía alguna duda, sabían que era el maestro, pero no se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabían, pero no se atrevían a que el mismo maestro les confirmara. Esa es la idea. En el verso 12. Ellos sabían que él era el maestro, pero temían, no se atrevían a preguntarle. Ellos querían que el mismo maestro les confirmaba. Pero el maestro está mostrándose con estos hechos que están sucediendo en medio de ellos. Tal vez ellos no se han dado cuenta, de pronto es para ellos es casi normal echar las redes, sacarla llena con exactamente 153 peces. Entonces, pensemos cómo se están sintiendo estos pescadores delante de esta persona que en su corazón, en su fondo, sabían que era el Mesías, pero todavía no estaba realmente identificado por sí mismo el Mesías delante de ellos. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante en esta escena. Verso 13. Entonces Yahoshua vino y cogió el pan y les dio. Y también hizo lo mismo con el pescado. Estamos viendo aquí al maestro como un host, como un huésped, y lo hemos visto también en otras oportunidades. Él sirviendo la mesa a sus discípulos, dándoles alimento. Y el alimento es pan y peces. Recuerde que hay dos ocasiones en que el maestro hace algo extraordinario con panes y peces. En este momento estamos viendo una escena casi que con los mismos elementos. Cada elemento con su mensaje más profundo. El mismo Yahoshua vino y cogió el pan y les dio. ¿Qué les da primero? Son detallitos que
debemos irlos teniendo en cuenta. Hubiera podido darles primero el pescado y luego el pan, pero primero les entrega el pan. Vino y cogió el pan y les dio. También hizo lo mismo con el pescado. Primero el pan y luego el pescado. Recordemos que el pan también tiene un simbolismo en cuanto al alimento espiritual y luego el alimento literal, el pescado. No siempre estemos pendientes de cada uno de estos detalles. Y en el verso 14 vemos que esta es la tercera vez, 1, 2, 3, que se manifestaba el Maestro a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Van 3 veces, es por la tercera vez. En el verso 15 vemos lo siguiente. Después de comer, Yahoshua le dijo a Simón Kefas: Simón, hijo de Johanán, ¿me amas tú más que estos? Él le dijo: sí, maestro, tú sabes que te quiero. Yahoshua le dijo: apacienta mis corderos. Estamos viendo aquí estas escenas pedagógicas del maestro. No es en vano que el discípulo, el escritor Juan, nos está haciendo énfasis en estos detalles que acabamos de ver en esta cena servida directa y personalmente por el maestro a sus discípulos. Él mismo les sirvió primero pan, luego les sirvió pescado. Ya lo tenía preparado cuando ellos venían con las redes llenas. Recuerden también que el maestro les ha dicho en alguna oportunidad que él los iba a hacer pescadores de hombres. Y hay otros pasajes en el Tanaj que hablan acerca de esta pesca de hombres. Así que todos estos elementos son comunes en la enseñanza de nuestro Maestro el Mesías, y ya poco a poco vamos entendiendo estos elementos literales, pero con este trasfondo simbólico que maneja nuestro Maestro en su pedagogía. En el verso 15, en particular, el maestro se está refiriendo a Simón Kefas. Esta continua situación del maestro con Simón Kefas fue lo que dio a entender que Yahoshua aparentemente lo entendía como la cabeza de ese grupo. De hecho, con el tiempo hubo unos pilares de este grupo que fueron Simón Kefas, Jacobo y el mismo Juan. De pronto se me olvida alguno de los otros pilares. Siempre hemos visto a Simón Kefas con ese carácter rudo, dominante, espontáneo, simple, sencillo, pero enérgico en su forma de ser y de actuar y de expresarse. Sí, maestro, tú sabes que te quiero. La respuesta en el verso 15. En esta versión nos dice: sí, Adón, tú sabes que te amo. La vemos en una versión común. Vamos a ver aquí a los dos personajes en primer plano, en una escena en primer plano, Simón Kefas y Yahoshua. Y este intercambio de
frases que parecieran traer candela o una energía especial de parte del maestro dirigida hacia Shimon Kefa en particular. La pregunta, ¿me amas tú más que estos? La respuesta de Shimon Kefa es, tú sabes que te amo. Pero la pregunta fue, ¿más que estos? Shimon Kefa responde, tú sabes que te quiero. La siguiente frase nos indica, bueno, entonces, ¿cómo me quieres? Demuéstralo y apacienta mis corderos. Recordemos que el maestro se configura también como el pastor, como aquel que viene por sus ovejas perdidas. Además de las que tiene en otro redil, tiene 2 rediles. Vamos al verso 16 y nos dice lo siguiente. Le volvió a decir por segunda vez, Shimón, hijo de Johanán, ¿me amas? Él le contestó, sí, maestro, tú sabes que te amo. Y una repetición de la recomendación con una ligera variación, apacienta mis corderos en el verso 15, pastorea mis ovejas en el verso 16. Vamos al verso 17. Por tercera vez, Shimón, hijo de Johanán, ¿me quieres? Kefa se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo, maestro, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y a Josué le dijo, apacienta mis ovejas. Vamos a ponernos en los zapatos de Shimón Kefa, hijo de Johanán, el maestro, la persona más importante que hubiéramos podido conocer en nuestra vida, tratar en nuestra vida, estar con esa persona en nuestra vida. Nos está preguntando 3 veces si le amamos. A Shimón Kefa, uno de los más fieles discípulos que tenía el maestro. La cabeza, se puede decir, de este grupo de discípulos. Y el maestro enfatiza por 3 veces con esta pregunta. En el verso 17, Shimón Kefa se siente un poco incómodo por esta insistencia del maestro. El maestro le repite por tercera vez, apacienta mis ovejas. Apacentar, pastorear y otra vez apacentar. Vamos a ver en esta versión, apacentar, pastorear y apacentar. En el verso 15, 16 y 17. Un trabajo duro, un trabajo arduo con las ovejas que hemos visto en la escena anterior del pan y de los peces y del pan. El maestro nos está dando un ejemplo de este manejo de los discípulos, el mismo maestro sirviendo la mesa a cada uno de ellos, primero el pan, luego el pescado. Ahora le está preguntando al que es cabeza de grupo si lo ama y le recomienda 3 veces. 3 veces se presentó el maestro delante de ellos, 3 veces le recomienda
el maestro a Shimón Kefa, apacienta, pastorea, apacienta mis ovejas. Por tercera vez. Bien, vamos entonces al verso 18, donde vemos como una especie de corolario a esta lección pedagógica, a esta escena, como estamos acostumbrándonos ya a cómo el maestro Yahoshua maneja estas escenas y al final nos envía el corolario y la frase contundente que nos deja, así que era ese el tema. Vamos a ver el verso 18 que nos dice. Hay dos temas allí. En verdad te digo que cuando eras más joven tú te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Aquí entonces tenemos dos aspectos de la vida. Un aspecto cuando el Shimón Kefa era joven, hacía sus labores, sus cosas diarias, iba a donde quería, hacía su vida normal como cualquier persona. En medio de la juventud y en medio de la vejez hay un periodo de tiempo, ¿cierto? El maestro está manejando aquí dos periodos, el periodo de la juventud y el periodo de los últimos momentos de la vejez. En el último momento de la vejez, la persona extiende las manos, otro lo viste y lo lleva a donde nadie quiere ir, pero a todos nos tocará que el Todopoderoso tenga misericordia. Dentro del tiempo de la juventud y dentro del tiempo de los últimos días de la vejez hay un periodo. Y le acaba de decir el maestro que apaciente sus corderos y pastoree sus ovejas. Vamos entonces al verso 19. Dijo esto indicando con qué muerte Kefa había de glorificar a Elohim. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Estamos en el capítulo 21. Kefa dio vuelta y vio que los iba siguiendo el discípulo preferido de Yahoshua. Fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo, Maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Recordamos esa escena que fue la escena que inició todo el proceso de la entrega y sacrificio del maestro. Aquí está identificándose a esta persona de tres maneras. Uno, el discípulo preferido de Yahoshua. Dos, se recostó sobre su pecho aquel día de la cena. Y tres, este que preguntó, ¿quién es el que te va a entregar? Y vamos a ver al verso 21. Shimón Kefa comprendió el mensaje del maestro en cuanto a que cuando sea viejo él va a extender las manos y otro lo va a vestir y otro lo va a llevar. Y esa pregunta le quedó en el cerebro, como lo vemos aquí en el verso 21, nos dice, así que al verlo, al discípulo amado que venía detrás,
le dijo Jefá a Yahoshua, maestro, ¿y qué será de este? En el verso 22, Yahoshua le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme. Vemos aquí una respuesta dura, de parte del maestro. ¿Qué tiene esto que ver contigo? ¿Sí? O sea, una respuesta dura de parte del maestro. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿sí? O sea, si quiero que él que él tenga larga vida y bastante larga, eso no era de la incumbencia de Shimon Kefa. Tú sígueme, o sea, tu tema es sígueme y no te pongas a pensar o a preguntarte cosas. Pero esta frase, en el verso 23, vemos lo siguiente. Por eso se difundió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no habría de morir. Pero Yahoshua no le dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Una cosa es decir una cosa y otra cosa es lo que ellos quisieron entender o el rumor que se difundió entre los grupos. Observemos aquí que el maestro, el discípulo Juan nos dice que entre los hermanos se difundió el rumor de que aquel discípulo no habría de morir. Así que ellos tenían el concepto de una vida eterna. De hecho, el maestro había enseñado al respecto. Así que ellos unieron el tema de la vida eterna con la frase, si quiero que él quede hasta que yo venga, sacaron la conclusión y se difundió el rumor de que el discípulo no habría de morir. Pero Yahoshua les aclaró, porque él no dijo que el muchacho o esta persona no iba a morir, sino si quiero que él quede hasta que yo venga. O sea, es potestad del maestro. Y él puede manejar ese asunto como él quiera y eso no tiene que ver con nadie. Y vamos al verso 24 que el discípulo nos dice lo siguiente, verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es confiable. Aquí está afirmando el discípulo como escritor de estas cosas. El discípulo preferido del Mesías Yahoshua, y él afirma que es confiable, porque es confiable esta persona que escribió estas cosas, porque fue testigo presencial directo, la persona que acompañó a nuestro maestro hasta el último momento, la persona que lo estuvo siguiendo cuando el maestro regresó y estuvo con ellos por 3 veces, como lo dice aquí el relato. Igualmente, el autor de Juan termina su escrito con la siguiente frase. Juan 21:25 nos dice, hay también muchas otras cosas que hizo Yahoshua, que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se podrían escribir. Así que tenemos en estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un resumen de
los hechos que sucedieron en la vida y en la presencia y en el tiempo en que estuvo el Mesías Yahoshua en medio de los seres humanos. Si se escribieran todas aquellas acontecimientos que realmente sucedieron y no habría en el mundo la cantidad de libros que se podrían escribir con todos estos hechos. Y termina el discípulo diciendo que él lo escribió y que el testimonio suyo es confiable y que todo lo que esto se escribió tenía un objetivo muy claro: que entendiéramos y supiéramos que Yahoshua era el Mesías y es el Mesías y que es el Hijo de Elohim. Muy bien, así damos por concluido el tema del libro de Juan y le vamos a agradecer ahora al Todopoderoso de Israel. Padre eterno todopoderoso, que estás en los Shamaim, Baruch Hashem Yahweh. Bendito tu nombre, Yahweh, Padre todopoderoso. A ti toda alabanza, toda honra, adoración y honor por los méritos del Mesías Yahoshua. Padre todopoderoso, te agradecemos porque nos has mantenido con vida hasta este momento, con salud. Nos has prestado estos elementos físicos, estos medios de comunicación, por los cuales hemos podido aprender de otras personas, estudiar y compartir también la enseñanza de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Al Todopoderoso de Israel toda honra y honor y adoración. Y le imploramos por paz para la ciudad santa de Jerusalén, sabiduría para sus gobernantes y Teshuvah y Rahim para el pueblo de Israel. Por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Los invitamos también a que nos visiten en nuestro sitio regresando a las raíces.org. En Facebook, asambleaisraelita.nazarena y en otros sitios que nos ayudan a compartir, a estudiar y a intercambiar conocimientos, notas y información que nos ayuda a comprender más la Sagrada Escritura. Por los méritos del Mesías Yahoshua le agradecemos al Padre Todopoderoso. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.